Bueno amigos, en esta oportunidad les presentaré un tutorial de cómo crear una base de datos en Microsoft Access. Bueno, lo primero que debemos hacer es dirigirnos al escritorio, abrimos Access, nos dirigimos en esta hojita que dice base de datos en blanco, damos clic, nos arrojará aquí un nombre que debemos ponerle pues a la base de datos que crearemos. Le pondré robot. Le puedes poner el nombre que utilices, colegio, dependiendo la base de datos que vayas a crear. Bueno, como primera medida debemos ver la forma en que tiene que crear una tabla. Se puede ver por vista hoja de datos y vista diseño. Tenemos aquí la primera tabla, vamos a tomar por vista diseño. Él nos arrojará un campo donde debemos diligenciar el nombre de la primera tabla. Yo la llamaré almacén. Le doy a aceptar. Él nos arrojará siempre un ID, que es la llave primaria de cada tabla, con un número autonumérico, pero pues debemos cambiarlo dependiendo de lo que vayamos a usar. Como voy a utilizar algunos con números y letras, los dejaré como texto. Bien, entonces ponemos ID, además la identificación del almacenamiento que se va a dar a las piezas que componen nuestro robot. Y dar el nombre de un inventario cargado. Pues lo dejaremos tipo texto, pero lo dejaremos en espacios de 15, y desde el almacenamiento lo dejaremos tamaño 4. Requerido el campo, sí, sí, y no. Entonces el inventario será de 5, campo máximo de 5 dígitos. Y ya vemos cómo se modificó. Damos guardar, vamos a la vista diseño. Entonces vamos a evidenciar el primer dato, será almacén como al 001. Como ves, lo dejamos de 4 datos, vamos a dejar como al 01. Entonces, si queremos tomar bases de datos que puedan llegar hasta más de 100, lo que debemos hacer es modificar. Entonces lo que queremos es que escribiremos a almacenamiento 001. El encargado pues puede ser el nombre del encargado del almacén. Y el inventario pues tomaremos un dato del inventario que nos arrojará posteriormente, que será digamos el inventario número 1. Vamos a guardar, damos crear una nueva tabla, diseño, crearemos la tabla de inventario. Como podemos ver, el número de inventario, él sí lo dejaremos autonumérico, pues porque va aumentando siempre que se va renovando.
vamos a dejar los campos inventario como autonumérico, componentes, que será una tabla más adelante, la dejaremos de tipo texto, pues manejaremos un dato, perdón, la dejaremos tipo numérico, manejaremos tipo número, pues nos dejará como entero largo, como remisión. eh, si la manejaremos como texto, la dejaremos con un tamaño de 5. Informe de actualización lo dejaremos con básico de 50. Pues solo nos arrojará el dato de si hay o no hay un informe y a dónde lo podremos diligenciar. Vamos a guardar, damos este diseño. Como ven, este campo no se diligencia porque él lo tomará por defecto. Entonces tomaremos el dato de uno de los componentes, que es 31021. La remisión será R001. Informe de actualización no por. Y vemos que se está creando. Esto al transcurso de tiempos de manejar su base de datos irá incrementando paso a paso por el autonúmerico del número en inventario. Damos guardar, damos crear, nos dirigimos a la próxima tabla, que se llamará componentes. Vamos a aceptar nuevamente la identificación, entonces ID componentes. Como vimos aquí en componentes, la dejamos de tipo numérico, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Componentes ID tipo numérico. Pero largo, bueno, si ya lo define por complique. Y una descripción. Dejamos la descripción, texto, pondremos de 50, vamos a guardar, listo. Y el componente 31021. Descripción. Descripción ensamble, pues es un tipo ensamble, pero pues podemos tomar otro tipo que es electrónico. Ya más adelante despejaremos estas dudas. Le damos guardar, damos crear, pasamos a la siguiente tabla. Damos nombre, remisión. Entonces, ID de remisión quedará como tipo texto. Tamaño 5, que es igual al anterior. Tomaremos el componente usuario. Entonces tomaremos componente, ya sabemos que tenemos aquí un tipo de componente que es de carácter numérico, entonces pasaremos a identificarlo con
el código del área, tomaremos con 5, pues ya crearemos esta más adelante. Remitente, entonces será el nombre que remite, este número de un valor de 15 dígitos, y la fecha que por defecto tomaremos como fecha y hora. Perfecto, vamos a guardar, vamos a iniciamos e iniciamos en remisión. Entonces tomaremos el R001 que hemos tomado inicialmente, componente, tomaremos el 31021, el área, que pues la creé anteriormente, pero pues ya les explicaré. El área sería el 01 remitente, el nombre pues del remitente sería nombre como tal del que remite, y la fecha pues tomar la fecha exacta, fecha de hoy, una fecha que haya tomado la remisión. Vamos a guardar, damos a crear tabla y crearemos la tabla área. Vamos a aceptar y del área vamos a crear como tipo texto de 5, haremos un nombre del área y un responsable, o mejor encargado. Entonces modificaremos el nombre de área, que quede nuestro texto, mejoremos tamaño 15, encargado, pues también será como un nombre, lo dejaremos de 15, damos guardar, extensión de inteligencia. Y de binario entonces crearemos un 01 área, mejor devolvemos electrónica, el área de programación, como vemos ya iniciamos los espacios, los campos, damos guardar. Esto básicamente es una base de datos, pero pues llevaría un poco más de tiempo diligenciar algunos datos, por lo que pasar a una base de datos que tengo posteriormente creada. Inicio esto, le doy a abrir, vamos a abrir esta y esta. Nos dirigimos a almacén, vemos que está como almacén 001 o almacenamiento, perdón, 001. Vamos a extender la tabla. ¿Listo? Almacenamiento 001, el encargado de Andrés, el inventario es el número 1 porque es el primero que se diligencia. Vemos que pues aquí se puede tomar otro tipo de inventario, 1, 2, 3.
pero pues ya irá avanzando poco a poco. Forme pues sin actualización era el primer inventario, el segundo sí se actualizará por salida de componentes y se dará la fecha. Vemos los componentes, la lista, el ID del componente lo dejamos como un número, pues él va avanzando por el transcurso y tener una referencia interna diferente a la que viene ya por tipo de pieza de componente. Vemos que está por orden descendente de menor a mayor y vemos la cantidad disponible y la descripción. Es decir, que las que son de tipo ensamble y tipo eléctrico tienen su descripción pertinente. Bueno, vamos a ver la columna remisión. El ID de la remisión, que siempre tomaremos R001, 002, dependiendo cómo va avanzando. Aquí ya vemos unos cambios de unas tablas que modifiqué anteriormente para crear sus componentes. Es decir, aquí me da una opción. Yo puedo tomar el código interno, que es la ficha 14, que corresponde a la 31, 14. Vamos a esto un poco. Es decir, la ficha correspondiente de 3 es 31, 0303, dependiendo de la lista de informe. Tomaremos una 75, tomaremos como R002, menciones de 003, cantidad solicitada 8, área 1, pero pues aquí también podemos electrónica 2 y tenemos y la fecha en que se sustrae la pieza. Listo. Vamos a ver el área. En el área, pues como vemos, está creado electrónica, el encargado, pues básicamente no tiene ningún cambio diferente. Bueno, pasaremos a hacer las relaciones de nuestras tablas. Entonces, lo que debemos hacer es abrir, volveremos, haremos todo esto, guardar, 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 guardar. Podemos cerrar estas tablas. Entonces, a ver por qué no me deja crear una relación.
vamos a diseño, le damos mostrar tablas, cerrar. Básicamente ya tenía una relación anterior, era por esto que no nos dejaba mostrar ciertas. Pues lo que vamos a hacer es ordenarlas de una manera en que podamos entender las relaciones que tienen estas tablas. Entonces, hacemos esto. Tomaremos esto de esta forma. Aquí ya podemos ver las relaciones directas. Vamos a ver. Esta propiedad feature tiles, millones de sistemas, esta propiedad tipos de datos. En realidad esto no se prepara nada, entonces lo eliminaré. Bueno, ya vemos aquí las relaciones que tienen entre las tablas, dependiendo su tipo de relación. Bueno, ahora volveremos al inicio para generar una consulta. Perdón, esto es consulta simple. Generaremos una consulta tomando almacén e inventario. Solo tomaremos estas dos por el momento. Entonces, pasaremos a ingresar los datos que consultaremos. No tomo el ID del inventario, sino el inventario, porque al tomar el ID del inventario nos arrojará todos los inventarios que podamos tener. Y por el momento solo necesito verificar un único inventario, por decirlo así. Ya lo tenemos aquí, le damos a ejecutar, nos dará el nombre y la fecha o lo que se tenga. Entonces, identificación del almacenamiento al 001, el encargado de redes, el inventario número 1, el componente, la ficha 31021, la remisión 001 sin novedad de actualización, porque era la primera hasta el momento, y la fecha en que se hizo. Bueno amigos, básicamente esto es una base de datos creada en Access y que podemos ir manejando poco a poco. Básicamente esto tiene muchas más herramientas, pero se las explicaré en otra oportunidad. Espero les haya sido de gran utilidad. Hasta pronto y gracias.